Muy buenos días, raneadores, ¿qué tal estáis? Espero que bien, de fruta madre. Dejadme las frutas en los comentarios y bienvenidos un año más al campeonato de karting del Carlos Sainz Center. En este caso nos tocó el GP1 en la pista de Madrid. Que madre mía, qué frío que hacía. O sea, yo por lo menos no sentía ni las manos ni los pies. Bueno, esta ha sido la primera toma de contacto después de nuestras vacaciones invernales. La pregunta del día fue quién ganaría la Fórmula E, que justo se estaba disputando a la vez que nuestro campeonato. Entonces, bueno, los pilotos aquí nuestros no saben mucho de Fórmula E, pero bueno, sé que uno acertó, Bernier. No, ahora no me acuerdo quién fue, pero bueno, enhorabuena al que acertó la porra. Yo dije que Buemi porque cuando hice mi declaración, Buemi justo iba el primero en ese momento, pero no consiguió aguantar la posición. Pero bueno, vamos a dejarnos de hablar de Fórmula E porque aquí hemos venido a hablar de karting. Tenemos por aquí las vistas de Galería del Coleccionista de Madrid. Preciosas vistas, ahí creo que son las 4 torres, que ahora creo que son 5 porque han hecho una quinta torre. Y bueno, ya eso, os dejo con el resumen, con las entrevistas a los pilotos y poco más que añadir. Nos vemos el marzo, puede ser, sí, en marzo. Y nada, cambio y corto. Bueno, David, ¿qué tal? Bien, no se ha dado mal, bueno, un poquito, pero sin más. No sé cuánto has hecho, yo he visto a Mario que se ponía primero, se le sacaban ahí el nombre, pero no sé cuánto has hecho. No, he quedado cuarto, pero bueno, a ver, ahora estaba probando, así que a ver qué tal ahora en clasificación. ¿Qué tal el frío? Terrible. Sí, ¿sientes las manos o...? Bueno, tengo unos guantes más gorditos, entonces sí, por ahora siento los dedos. Guay. Pregunta del día, pregunta especial, ¿quién crees que va a ganar la carrera de Fórmula E? Que hoy hay Fórmula E en la India. Fórmula E. Pues ahí me pillas. Pues no lo sé. Creo que va a ganar McLaren, pero no sé quién de los dos. René, que sea René, por favor. René, Vale. Bueno, Mario, ¿qué tal se siente con el 26? Bien, el CAR 26 va bien, el tatuaje también. Y bueno, bien, primero en entrenamientos. Ahora están corriendo ellos, que han pillado la pista más calentita, pero en mi grupo con Lucas y David, que son rivales fuertes, pues ya se ganan los dos, así que bien, voy bien, tengo ritmo y el CAR normalito tirando a bueno, no llega a ser avión, pero es bastante bueno, así que estoy contento. Vale. La pregunta del día, hoy hay carrera de Fórmula E, Fórmula eléctrica, ¿quién crees que va a ganar? Di Grassi, ¿corre? Sí, creo que me pillas, pero creo que Lucas corre, o sea... No sigo la Fórmula E ni la he seguido nunca, pero creo que sé que corre Ángel Suárez en su momento. No, hace años que... Bernier va a ganar. Vale, o si no, también René Ras también corre. René Ras. Sí. René Ras, Bernier y Grassi, ese es el podio. Ojalá. Bueno, tenemos aquí un piloto nuevo, que ¿cómo te llamas? Alejandro. ¿La primera vez que compites? Sí, la primera vez. ¿Y qué tal? ¿Cómo te has sentido? Bueno, pues para ser la primera vez van muy rápido, la verdad que da miedo cuando vienen por detrás tan rápido, pero bueno, a intentar aprender de ellos y a divertirse, que es para lo que hemos venido. Vale, tenemos una pregunta del día. No sé si sabrás, hoy hay carrera de Fórmula E, Fórmula eléctrica. ¿Quién crees que va a ganar? ¿Fórmula qué? Los Fórmula eléctricos, lo que nadie sigue. No lo estoy siguiendo yo tampoco. Pues, di René Ras. René Ras, tú di René Ras y seguro que... René Ras. Vale, genial, pues muchas gracias. Vale. Bueno, Iván, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te has sentido en los entrenamientos? A ver, yo me he sentido bien, se notaba que la pista estaba fría, me estaba congelando, iba abajo. Pero bueno, el kart va bastante bien, así que a ver qué tal. Hoy pinta ser un buen día. ¿Algún truco para que no se congelen las manos? Guantes. ¿Y algo más o...? No te sé yo decir. Yo creo que hay pocos más se pueden encontrar. Y la pregunta del día, ¿tú sigues la Fórmula E, la Fórmula eléctrica?
Sí que he visto algo, pero seguirla como tal no. Entonces, ¿apuesta quién crees que va a ganar hoy o ni idea? No tengo ni idea. Está por Van Dorn, ¿no? ¿Eh? Está por Van Sí. Dorn. Sí, pero desde que no hay el fanbus, Van Dorn no va muy bien, ¿eh? Da igual, apostamos por Van Dorn, que es el único que conozco de ahí. Bueno, estamos con Fran. ¿Qué tal te has sentido en los entrenamientos? La verdad bastante bien, me ha tocado el carro número 20, no iba mal, solo que en Cuba se me iba bastante, daba la pista bastante fría, por eso se me iba. He hecho tercero, bastante contento y a ver qué tal la clasificación, a ver si hago un buen tiempo para posicionarme bien de cara a la carrera. Guay. Y la pregunta del día, ¿quién crees que va a ganar en Fórmula E? Yo diría Pascal, el de Porsche. Creo que ganó la pasada y no sé si la anterior, así que... No sé. Sí, creo que es el líder, así que puede ganar. Bueno, pues estamos aquí con Nicola Sicolo, que has vuelto después de mucho tiempo sin competir, por lo menos aquí. ¿Has competido en otros sitios o...? No, estuve parado por una lesión toda la segunda parte de la pasada temporada, así que me perdí las últimas carreras, pero bien, estamos de vuelta, esperando estar más en forma que nunca, y hoy la primera pinta bien, a ver qué tal. ¿Cómo te has sentido en los entrenamientos? Me he sentido bien, cuesta retomar el entrenamiento, entonces hay que ver un poco digamos, el aguante que tenemos, pero en general bastante bien. Los karts van, la pista está fría, pero intentaremos calentar lo más posible para tener buenos resultados. Guay. Y la pregunta del día, ¿quién crees que va a ganar la carrera de Fórmula E? A ver, se está haciendo cada vez más interesante este campeonato y la verdad Luca Di Grassi está demostrando ser líder y puede hacer una buena temporada hasta el final y creo que puede ser un buen Gran Prix para él. Bueno, Mario, ¿qué tal? Bien, aquí estamos otro año más a empezar un nuevo campeonato. ¿Cómo te has sentido? ¿Has hecho ya clasificación? ¿Cómo vas a salir? Bien, sí, bueno, he hecho clasificación, me he metido en la final A, me hubiera gustado y tenía así un poco como objetivo entre los 10 primeros, salgo el 11. Bueno, casi. Ahí estamos. Y la pregunta del día, ¿quién crees que va a ganar en Fórmula E, Fórmula eléctrica, que soy en India? Buah, la verdad es que no tengo ni idea, también es que no sabría qué decirte porque no sé quién corre. Ahora mismo está siendo ahora Mick Evans va el primero, por si te sirve de... Pues él, Bueno. el que vaya primero. Dividido la sexta. Mario, ¿qué tal te sientes? A ver, que sepas qué ser eres. Ser primero esta vez. Sí. Así que bien, pole, guay, así que de puta madre, a ganar la carrera, a hacer la vuelta rápida y a quitarnos el fin de ya una puta vez. Que se lo digo a mis chavales, a Robert y a Ethan que han venido a verme. Así que nada, ¿para qué quieren más? O sea, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Así que, pues nada. Bueno, Alex, ¿qué tal? Pues bien, me ha tocado un kart que es medianamente bueno. Salgo 10º en la primera, que está bastante bien ya que muchos de la categoría de menos 70 se han metido en 80. Y bueno, es la primera del año, no está mal. Con opciones a puntos entonces, ¿no? Sí, Guay. ahí estamos. Y la pregunta del día, ¿quién crees que va a ganar la Fórmula E, Fórmula eléctrica, que soy? Pues es que la Fórmula E no la suelo ver, o sea, no sé nada, no sé de pilotos ni nada. Bueno, puedes decir Buemi, que es el que he dicho yo. Pues Buemi. Bueno, Mario, enhorabuena porque has quedado 9º, has conseguido algún puntillo, has demostrado que de momento de los entrevistados eres el único que ha adelantado, de los entrevistados. Sí, salí al 11, queda al 9, 2 puestos que he ganado, así que contento. Guay. ¿Algo más que declarar? Nada, nos vemos en la siguiente carrera en Las Rozas. Comenzamos con la categoría de menos 70 kilos. En tercera posición, con el car número 13, un fuerte aplauso para Rolando Gutiérrez. Continuamos en segunda posición con el car número 1, Iván Pastoy.
70 kilos, con el car número 26, Mario Vallecillo. Bueno, Rolando, enhorabuena, has quedado tercero, ¿verdad? Sí, he quedado tercero. Ha sido una carrera intensa. Tienes que estar atento a los detrás, delante, por si intentas adelantar al segundo y a lo mejor puedes cometer un error y se te abre y se te mete el cuarto, ¿no? Entonces hay que estar atento y nada, esperar. Si había oportunidad, no hubo, desgraciadamente. Guay, genial. Y estamos haciendo la pregunta del día sobre la fórmula eléctrica, que no sé si la sigues, y era porra, ¿quién crees que ha ganado, que ya había carrera? Bueno, la sigo más o menos, la verdad. No sé, creo que había un piloto que ganó la... No sé, no me acuerdo los nombres. Por decir un nombre, creo que gana Webby. Por ejemplo, ojalá. Iván, que estabas aquí explicando que se te pegaba a alguien y no se queda una trazada, ¿no? Sí, o sea, yo iba en la salida para empezar. Mario se ha abierto mucho y casi me la lía porque casi me adelanta Rolando. Por suerte le he conseguido defender. Y luego lo que pasaba, hemos ido los tres con una media de vueltas prácticamente calcada. Y lo pasaba en lo que viene siendo en las últimas 5 curvas. Mario y yo teníamos trazadas diferentes, lo cual me obligaba a mí a frenar de más y hacía que Rolando se me pegara justo detrás y tenía toda la parte de la recta de meta, toda esa parte le tenía pegado al culo. Y era... cada vez que miraba el reloj me ponía muy nervioso, la verdad. Bueno, pero has quedado segundo. Sí. Te llevas unos buenos puntos. Sí, no es mala forma de empezar, la verdad. ¿Eh? Que no es mala forma de empezar. No. Pues nada, nos vemos ya en marzo, ¿no? En marzo, sí. Bueno, Mario, tenemos aquí la foto de Oliver Jarvis. Sí. Importante, el mejor piloto del mundo. Sí. Pero bueno, aquí tenemos al mejor piloto del fin de semana, de menos 70. Sí. ¿Qué tal te has sentido? Bien, no, carrera tranquilita. Sí que es cierto que han estado los dos, el segundo y el tercero, pegados a mí, pero yo iba jugando con eso, entonces hubo un momento que hice la vuelta rápida, que fue un 29.4, y a la que hice la vuelta rápida empecé a ir más lento para que ellos tampoco lo hicieran y así no me la quitaran y ha salido a la perfección. Así que nada, guay, gestionando la carrera y perfecto. ¿Cuántos puntos te llevas entonces? Pues todo lo posible, 24. Pole, carrera y Pole, vuelta. carrera y vuelta rápida. Guay. Bueno, pues enhorabuena. Gracias. Veremos el salto. Sí, así que otro año más. Y ahora vamos con la categoría de más 80 kilos. Empezamos en tercera posición con el car número 25, Carlos. Continuamos en segunda posición con el car número 21, Miguel Cuenca. Y ahora sí, se hace el silencio para recibir con una fuerte ovación al campeón de la categoría más 80 kilos con el car número 4, Roberto de la Serra.
enhorabuena. Tercero, se ha visto desde arriba que estabais muy pegados o sea, tercero, cuarto y quinto ibais pegados, ¿no? Sí, con Alberto nos lo hemos pasado genial, a mí se me ha hecho eterna la carrera con él detrás en todas las vueltas sintiéndole el aliento, pero bueno, por fin un podio, que hacía tiempo que no lo pisaba y me sabe a gloria. Bueno, Miguel, aquí estamos viendo toda la parafernalia que hay que sacar. ¿Cuántos kilos llevas encima? 19 creo. 15 debajo del culo, 3 aquí y 750 en un pie. ¿Y cómo te has sentido en la carrera? Bien, yo la verdad es que bastante bien, yo creo. Pero era imposible hacer nada contra Roberto hoy. Bastante que he quedado segundo, no me he quedado muy lejos de él y viendo cómo iba, haberme quedado a 140 milésimas en vuelta rápida, genial. Bueno, pues declara, Roberto, declara que has ganado. He hecho la pole, la vuelta rápida de carrera, victoria, y hemos empezado muy bien. Este año está Miguel con nosotros, ha quedado segundo, queda todavía mucho, pero muy contento porque se ha dado del principio muy bien. Y nada, constancia, no sé, constancia, así que nada, está todos los proyectos muy bien y nada, a ver para la próxima a ver qué tal. Mis declaraciones, no conseguí clasificar para la final A, pero en la B salía segunda. Al principio de la salida intenté adelantar al primero, en las primeras vueltas ahí hubo algún momento en el que parecía que sí, pero no. Luego el de detrás también iba bastante pegado a mí, así que bueno, fueron 25 vueltas ahí a tope. Salía segunda, llegué segunda y ya sabéis que ser segundo es mejor que primero porque si no lo sabéis, en el vídeo de Nochevieja está por ahí el sketch de quedar segundo. Mi porra para la Fórmula E, que ya habrá terminado, pues voy a decir Buemi porque la última vez que vi la carrera Buemi iba primero, pero no sé cómo habrán quedado. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, no me seáis como Cristian y ved el vídeo hasta el final.